Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Viñetas del Fin del Mundo. Hoy nuestro programa se vuelve internacional porque en Santiago de Chile tuvimos una visita doble hace unos meses atrás. Me refiero al norteamericano John Lent y a la brasileña Geisa Fernández. Gracias a la gestión de nuestro común amigo Hugo Hinojosa, pudimos entrevistarles para hablar de historieta, de sus investigaciones respecto a este lenguaje maravilloso. Y cuando lo hicimos, esto fue lo que sucedió y que puedes ver ahora en Viñetas del Fin del Mundo. Primero, el señor John Lent es miembro de la Facultad de Programa de Medios Comunicacionales de la Escuela de Comunicación y Teatro de la Universidad de Temple, Filadelfia, Pensilvania. El 2000 fue profesor distinguido de Estudio y Medios de la Universidad de Western, Ontario, en Canadá. Y entre 2002 y 2005 fue profesor invitado en Shanghái, China. Tiene a su haber más de 70 libros y monografías tanto como autor y como editor. Y Geisa Fernández Oliveira es investigadora brasileña, doctora en comunicación por la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo. Es también ella parte del Observatorio de Historia de los Cuadriños y del área de narrativas dibujadas de la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Y como si esto fuese poco, además es cantante y compositora, ¿no? Y así es. Sí, así Bienvenidos, es. welcome to Chile. Muchísimas gracias. Chile. Muchas gracias. Vamos a tener esta conversación con ella y con él hablando un poco sobre algunos aspectos de la narrativa gráfica que nos interesan. Primero para John, ¿por qué hoy en un mundo tan globalizado, tan lleno de imágenes, con internet, por ejemplo, cómo es posible que la historieta sobreviva en este medio saturado de imágenes? ¿Por qué hiciste la pregunta más difícil al principio? ¿Sabes? Yo creo que en la búsqueda de alternativas de cómo producir y distribuir cómics, Internet es también una alternativa. Todavía no sé si los dibujantes han encontrado la mejor forma de hacer dinero con ellos usando Internet, pero creo que en el futuro lo lograrán. No creo que los cómics morirán. Creo que encontrarán diferentes formas. Ya ahora están tomando diferentes formas en la novela gráfica. Y yo creo que habrán otras innovaciones como esa. Por ejemplo, en Corea del Sur, muchos artistas se han ido hacia la Internet y ellos producen sus webtoons. Y algunos de esos webtoons se van volviendo populares en la Internet. Y después de eso, ellos publican el cómic o la novela gráfica a partir de eso. Y algunos se vuelven tan populares que luego lo adaptan en películas o en series de televisión. Y entonces, en esos casos, el artista logra tener suficientes fans de sus cómics que le permite que se haga la película, lo que le da más dinero para producir más cómics. La misma pregunta para ti. ¿Cómo surge esta historieta en un mundo que nos tiene saturados de films, de series de televisión, de libros? ¿Por qué la historieta, en lugar de desaparecer, está más viva que nunca en Latinoamérica y en el mundo? Capaz que es justo por eso, porque suele pasar que cuando llega un medio, algo de nuevo, cuando llegó, digamos, la televisión, la gente dice, bueno, el cine se murió y algo así. O, para dar un ejemplo del campo de la música, llegaron los CDs y todos dijeron, bueno, ahora el vinilo ya no está y va a morir. Y eso, de hecho, no pasa. Tanto en la música el vinilo sigue muy fuerte, como en un mundo donde las cosas están desmaterializadas, donde la materialidad de un producto, sobre todo para los jóvenes, ya no existe porque todo pasa por una pantalla, sea de un móvil y todo. Hay justo por eso como que una demanda por algo que nos pueda traer una otra experiencia, un otro tipo de experiencia. Y creo que la cosa con los cómics tiene mucho que ver con eso, con un resgate de una cierta, para los más jóvenes, con un resgate de una cierta materialidad del medio, entonces el contacto con el papel y todo. Y para los de las antiguas sería una manera
de expresión que es muy rápida, porque imágenes de cómics y todo, es una manera de comunicarse muy rápidamente, pero que también puede llegar a niveles más profundos do que la gran parte de imágenes que nos pasan todo el día, todo el tiempo. Entonces me parece que es un medio que trabaja muy bien con distintos niveles de expresión, de comunicación, y por eso siempre va a tener un rincón, sea en la web, que como ha dicho el profesor, ahora también yo no veo ningún tipo de conflicto entre lo que se produce en papel y los webcomics. Me parece que solamente es un otro camino y que muchas veces también tiene como la ventaja de traer nuevos fanáticos de camino. Entonces, chicos que ya son chicos de móvil, de smartphone, a veces llegan al papel por páginas de web, descubren el trabajo de dibujantes justo en la web y dicen, eso es muy bueno, quiero saber más, quiero saber quién está por detrás. Incluso van a comprar libros para tener como que algo que diga, bueno, eso es un contacto directo con el artista. O sea, tú dices, tú no eres de las apocalípticas que piensa que el papel va a No, desaparecer. no, para nada. Creo que es espacio para todos, para todos. John, ¿por qué investigar la historieta? ¿Por qué este medio de comunicación popular se convierte también en un medio importante para investigadores como tú? ¿Por qué te abocaste a esta investigación de un fenómeno popular tan común y corriente, pero tan interesante como la historieta? ¿Qué te llevó a investigar aquello? Yo pienso que el número de investigadores al inicio eran fans que empezaron a hacer investigación sobre cómics. Algunos de los primeros libros en Estados Unidos fueron publicados en los años 50 y 40 y 50, y un par de ellos fueron publicados por dibujantes. Eran sobre historia del cómic y entrevistas a dibujantes. E incluso Jerry Robinson, que fue un dibujante muy famoso, él también fue uno de los primeros escritores sobre cómics. Él hizo un libro en los años 60 acerca de los cómics, y hay una multitud de fuentes, principalmente de fans, algunos dibujantes que tuvieron interés recolectando en papel, y entonces por ahí en los años 80 empezó a haber un poco más de gente interesada, y ya en los 90 un poco más. Y entonces al final del siglo en Europa y en Estados Unidos empezaron a hacerse conferencias. Pero tienes que recordar que en Europa estudiaron el cómic desde mucho antes que en Estados Unidos. Ellos estudiaban ya los cómics en los 60s y 70s desde una perspectiva semiótica. Y ya a final del siglo empezamos a hacer nosotros conferencias académicas donde los académicos podían encontrarse y hacer publicaciones. 40 años atrás, tú probablemente te podías leer prácticamente todos los libros de historia, estética y otros aspectos de los cómics en pocas semanas. Ahora hay cientos de libros que han sido publicados sobre cómics desde un punto de vista académico. Y entonces en los 90s nosotros empezamos a hacer revistas académicas, y una de ellas es el International Journal of Comics Art, que yo comencé en el 99, que fue la primera de las revistas académicas que empezaron en Estados Unidos y quizá también en Europa, como revista académica. Ahora hay unas 7 u 8 revistas académicas impresas, y hay también otras 5 o 6 online. Así que se ha ido desarrollando esa línea. Esta revista yo la empecé publicando desde mi casa y la mantuve independientemente, y hacemos 2 al año.
Este es algo relativamente pequeño comparado con otros y hay números de cerca de 900 páginas, ya que como somos independientes no tengo que pedirle a la editorial nada, no tengo que preguntar nada a la universidad. Si tú tienes un artículo y lo sometes y es bueno, lo publicamos. Y incluso hemos publicado a no académicos. International Journal of Comic Art. Para ti una pregunta parecida. Cuando tú has estudiado la historieta, ¿qué de ella te llama más la atención? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Cuál es el mecanismo de la historieta que más te impresiona? Y bueno, cuando yo empecé no tenía así una cosa tan clara, porque la cosa empezó... Bueno, yo me recibí de historiadora en São Paulo. Yo soy de Río, pero estudié en universidades de São Paulo. Y a la época tenía un compañero alemán, entonces me fui a vivir en Alemania, bien joven, porque él tenía... a decir el libro en la mesa, el libro en la mesa, pero en alemán. Eso fue. Y bueno, y entonces yo quería hacer una maestría, algo así. Había todo el problema de los papeles para hacer las conversiones, para el modelo alemán, mi diploma y todo eso. Y pensaba, ¿y qué voy a estudiar? Porque es un otro contexto, no sé qué hacer. Bueno, estamos hablando de los 90, entonces Internet recién empezaba. Yo pedía a la gente para me enviar cosas desde Río hasta Alemania. Libros, revistas de Brasil y historietas, que ya era una cosa ya de mi niñez. Y yo no leía... ¿Historietas de tu niñez o de las que sí, estaban produciendo? No, historietas ya era una pasión. Yo vengo de una familia obrera. Cuando mi papá se murió, yo tenía 8 años. Estábamos en un Brasil de hiperinflación, estamos hablando de 43% de inflación al día. Entonces no había muchas cosas para hacer, no podíamos pagar muchas cosas. Y a esa época las historietas eran bastante baratas en Brasil, entonces era un tipo de diversión que yo me podía pagar. Por eso, haciendo parte de mi historia pessoal, pero jamás se me había ocurrido estudiar algo así, por eso me recibí de historiadora. Ya empecé en la época con un estudio sobre cuestiones identitarias y no sé qué, pero llegó la cosa de irme a Alemania y allá estaba sin ideas de lo que hacer. Y de una me llegó algo así parecido como una idea de decir, pero ¿por qué yo no tengo ganas de leer los libros más, como se dice, más serios, más pesados? Pero siempre tengo ganas de leer otra y otra vez las historietas que me mandó. Es decir, qué cosa interesante, qué manera de comunicación fuerte que llega a uno mismo. Podemos no tener ganas de hacer nada, pero es muy difícil que uno no tenga ganas de mirar dibujitos. Entonces, nos llama mucho la atención. Y con eso empecé a decir, bueno, acá está un problema académico. ¿Cuáles son las cosas que hacen de este medio algo tan particular? De esta mezcla entre imágenes y palabras, y a veces ni siquiera palabras, ¿no? Pero de imágenes que comunican algo. Así empezó la cosa. Entonces empecé con un trabajo de hacer un panel de las distintas representaciones identitarias brasileñas en los cómics. Ahí miré uno que hiciste sobre el capoeira y un personaje que no recuerdo su nombre. ¿Cómo se llamaba? Creo que lo anoté acá. Un personaje se llama Chico Banto, ¿no? Chico Bento. ¿Escribiste algo al respecto? Sí, Chico Bento fue, digamos, el tema fuerte de mi disertación a la época de la maestría. Okay. Porque sería una representación bastante reconocida y popular y también bien vista de un tipo campesino de Brasil. Entonces yo trabajé con algunas que sería cómo está representado el indio brasileño en los cómics, cómo está representado el ciudadano, y eso es siempre muy controverso porque para algunos grupos las representaciones de un indio brasileño en cómics son ofensivas, sí, o no sé qué, pero había como que una idea de unanimidad cuanto a Chico Bento,
que era sería bueno. el campesino, que sería bueno, que sería... ¿Quién es el autor o autora de esa historieta? Mauricio de Souza, que Mauricio sería de Souza. el nuestro Walt Disney en términos de ser el señor de la industria de los cómics. ¿Estás hablando de qué año de esa producción? Estamos hablando de un pico, digamos, los Golden Ages de los tipos de Mauricio de Souza a los 80, 90, ahora menos, ahora empezó a cambiar un poco el mangá. Igual, él no es un dibujante, ahora ya no dibuja más, pero está con todo un equipo, una cosa industrial mismo, tiene así estudios en São Paulo y todo. Y Chico Bento es un de sus... Tu preocupación entonces estaba más en la cosa identitaria en ese momento. En ese momento más la cosa Pero identitaria. Qué bonito que hayas tenido que ir a Alemania para regresar a tu país de otra forma. Eso es interesante. Y la cosa de las identidades se fue entonces después para el doctorado, entonces ya viví otra vez en Brasil y sigo con las cuestiones identitarias, pero ahora identitarias, digamos, de una mirada desde adentro, a ver qué hay de semejante entre estilos de dibujantes de distintos países y cosas así. Claro. ¿Te pasó eso que decía Charly García en una canción, que hay que estar tan lejos para estar acá, decía él? Sí, ¿no? Qué bonito. qué lindo. Sí. Sí. John, algo semejante para ti. ¿Cuál ha sido el centro de tus preocupaciones en la investigación de la historieta o del humor gráfico? ¿Cuál es el tema que más te ha preocupado en tus investigaciones? Me gusta hacer investigación histórica. La mayor parte de mi investigación trato de llenar las lagunas, así que si veo espacios que están vacíos, yo voy a llenar esos espacios haciendo investigación. Eso es lo que he hecho toda mi vida. En el pasado, en los 60s, me di cuenta de que no había mucha investigación sobre medios de comunicación de masa en Asia. Así que empecé investigando diarios, televisión, cine y la cultura popular en Asia. E hice lo mismo en el Caribe. Así que mis intereses son muy amplios dentro del campo de comunicación de masas y particularmente comunicación internacional y en el campo del cómic. Yo ya lo he estado estudiando desde hace, no sé, 35, 40 años. Y al igual que mis otras investigaciones, depende mucho de las entrevistas, porque pienso que las entrevistas son muy importantes, y en particular en el campo de las artes del cómic, porque los académicos no gastan mucho tiempo entrevistando dibujantes a través de los años. Así que para mí fue fácil, porque los dibujantes siempre me recibían bien, porque muchos de ellos no habían sido entrevistados por gente de la academia, especialmente en los años 80 y 90. La gran parte de la investigación que yo vi en cómics es análisis textual, desde una perspectiva literaria. Yo vengo desde una perspectiva periodística, con entrevistas, observación y, por supuesto, el análisis de documentos históricos. Sí, por supuesto. Porque, por ejemplo, en los estudios literarios, muchos de los profesores están siempre diciéndonos qué es lo que el autor quiso decir. Y el autor puede no haber querido decir nada de eso. Y mi ejemplo es el poeta estadounidense Robert Frost. Yo estaba en un pequeño seminario en el año 1959, cuando estaba todavía en el pregrado, y Robert Frost estaba ahí. Ya estaba muy viejo en esa época. Y alguien levantó la mano y dijo: cuando usted repitió la línea, tengo millas que recorrer antes de dormir, tengo millas que recorrer antes de dormir, ¿usted quería decir que tenía mucho trabajo que hacer antes de morir? Y él dijo: no. Los malditos profesores dijeron eso. Yo puse la frase 2 veces porque me gustaba. Y por eso es que nosotros tenemos que
evitar interpretar el trabajo de los artistas sin averiguar antes lo que ellos querían decir. Así que yo he estado tratando de hacer investigación desde la perspectiva de los creadores, de la gente que está produciendo, de los editores y en algunos casos de los distribuidores, tiendas de cómics y por supuesto algunas veces, pero no demasiado a menudo, los fans. Entonces creo que el modelo debería ser ese. Ahora, buena parte de la investigación académica sobre cómics es acerca del mensaje, del contenido, y recién ahora se empieza a hacer investigación sobre el comunicador, y todavía no sabemos mucho sobre la audiencia. Es un continuo de comunicación, desde el comunicador, dando un mensaje a través de un canal hacia una audiencia. Y tenemos que estudiar todo eso. Así que esa es mi aproximación, mayormente desde las entrevistas y la observación. Bueno, esa es la aproximación que tiene John a este mundo creador de la historieta. Tú has relacionado en algunos momentos, me contaba Hugo, que hay que agradecerle a Hugo Hinojosa que ustedes estén aquí posible, no lo hicimos al principio. Yo aludí en un momento a un pequeño chiste de ese de la gente no lo entendió probablemente, nosotros nos reímos acá, ese de la mesa y el libro, porque tú nos contabas antes que había prácticamente 3 semestres para aprender alemán y decir esa frase que era muy difícil. Por eso yo explico un poco ese chiste extraño que hicimos, ¿no? Ahora, tú has relacionado historieta y jazz, me dicen por ahí, o como la música. Porque ¿tiene la historieta una musicalidad también, un ritmo semejante al de la música o no? ¿O tu enfoque ha sido simplemente por historietas que han abordado la música como tema? Bueno, la respuesta sincera es que yo ya era cantante antes de ser investigadora de cómics, pero así como pasa que para mucha gente los cómics no son algo serio, eso fue lo que me pasó y lo que me dijeron. Entonces, bueno, la música va a seguir siempre siendo como que un plan B, un hobby, algo así. Y seguí carrera en la comunicación. Ahora yo hay un grupo de investigación, que es el grupo creado a partir del periódico ese, que se llama el Comic Art Working Group. Es un grupo, bueno, cumplimos 35 años el año ese. Wow. y fundado por John y todo, y ahora yo ya fui la coordinadora, ahora soy coordinadora del grupo, entonces seguí por ahí. Pero por cuestiones bastante personales, incluso yo perdí una tía, una persona muy importante de mi familia, que se quedó 40 días en un hospital y yo me quedé con ella. Entonces paré todo, que estaba haciendo investigación, todo para quedarme con el hospital. Y por esa época, bueno, es una cosa bastante común, pero para mí fue muy fuerte, la experiencia esa de estar al lado de alguien y se va. Entonces, la fragilidad de la vida y todo eso. Para mí, por ese periodo yo empecé a pensar en mi vida, cómo era la cosa, y mis preocupaciones, incluso profesionales, investigativas. Yo decía, ¿por qué estoy yo tan lejos de algo que me interesa tanto, que es la música? Incluso yo firmaba distinto mi nombre completo, con 2 apellidos. Tenías un heterónimo para la música y uno para la investigación. Más o menos, porque los 2 apellidos, entonces Fernández de mi madre y de Oliveira de mi padre. Y yo firmaba para la academia Fernández de Oliveira, así con el nombre del padre, y para la música Geisa Fernández. Y ya tenía mis composiciones, pero algo siempre así medio escondido, mis colegas de universidad no sabían de la cosa. Y después de eso, de ese periodo con mi tía en el hospital, digo, no puede ser así, tenemos que unir las celebridades. Entonces fue más o menos una cosa que ella se murió y yo nací de cantante. Y digo, no, ahora va a ser al revés. La carrera de una universidad va a estar bajo control de la música. Pero sigo siendo un investigador y lo que pasa es que la curiosidad de los investigadores permanece. Entonces yo soy investigadora en mi corazón. Incluso en la música mismo, en cuestiones de investigación para mis canciones y todo eso, soy cantante de jazz sobre todo, empecé a ver que la representación, bueno, hay una representación de la música en el campo gráfico
y hay una representación del jazz en el campo gráfico. Estamos hablando de historias, hay una historia de Sampaio Muñoz sobre la vida de Billie Holiday, tenemos de John Coltrane, tantos otros trabajos. Eso, entonces ya me aprecio y acá hay un problema académico, hay algo interesante a seguir, pero también me parece que el lenguaje del cómics influye de una cierta manera en la música. Porque nosotros tenemos una mirada para muchos cantantes, pasa con los de rock, los de jazz también, algunas veces que son bastante dramáticas, casi como héroes, que tienen un periodo bajo y después un pico y después problemas de no sé qué y se van. Entonces ahora me interesan las cuestiones de cómo se representa la música en los cómics y cómo el lenguaje de los cómics de alguna manera puede estar presente en la música, sea como tema de canciones, sea como... Entonces eso sería la mezcla. También esta historieta de John Coltrane, que es de un italiano, ¿no? Sí, yo conocí una vez, yo lo conocí a ese autor. ¿En serio? Es un tipo muy silencioso, como todo buen dibujante, muy silencioso, le cuesta hablar, pero yo también me sorprendí cuando apareció con esta biografía de John Coltrane. Esta hasta de Muñoz y Sampaio, que tú dices que es Billie Holiday. Pero has descubierto alguna otra historieta en donde el tempo musical, en donde quizás el ritmo musical también esté en la cosa gráfica, no solo en el tema. Sí, hay un ejemplo bastante reciente de un tipo que es dibujante y músico de jazz, que se llama Kamasi Washington, es de Estados Unidos. Kamasi Washington, sí. Así se llama el autor. Sí, ¿Y el libro? Bueno, su trabajo que se llama The Epic, que empezó como novela gráfica, y él decía que mientras dibujaba, le llegaban las melodías en la cabeza. Entonces empezó también a grabar, y es multiinstrumentista, toca saxo y no sé qué. Entonces ahora sacó un álbum que se llama The Epic, con dibujos suyos, los dibujos que está, y todo el álbum está como que los temas tienen como que una cadena simbólica y semántica que tienen que ver con el ritmo de la música. Entonces, interesante esa contaminación positiva entre ambos medios, exactamente, ¿no? por ahí camino yo ahora, porque parece que hay algo interesante para sacar. John, tú has estado en China, en Shanghái, ¿no? Estudiando la historieta china. ¿Cuál es la diferencia más fundamental entre esa historieta y la que podemos conocer acá en América, por ejemplo, en América Latina y en Estados Unidos? Primero que todo, los cómics chinos son un fenómeno reciente. Hasta los 90 y más hacia los 2000, el tipo de cosas que habían eran parecidas a un cómic, que eran los Liang Wan Wan. Los Liang Wan Wan eran de un porte parecido al de un celular, y en cada página había una ilustración, con una didascalía o subtítulo en la parte de abajo. Estos eran usados, esto empezó en 1918 o por ahí, y ya para los 60s y 70s, y especialmente los 80s, eran extremadamente populares en China. La gente los leía, la mayoría tenía historias moralísticas que encajaban con los pensamientos de Mao Zedong. Y entonces, en los 90s e inicios de los 2000, un nuevo tipo de cosa llegó llamada Xin Manhua. Y Manhua significa cómic, y Xiang Manhua significa nuevo cómic. Entonces, en los 90s e inicios del 2000, se empezaron a producir cómics parecidos a lo que suelen ser en el mundo occidental, y estos tuvieron popularidad. Hay un par de grandes empresas, una en Beijing, una en Tianqiang, pero también hay otras compañías, buena parte de los creadores de cómics, o una buena parte de ellos, han encontrado sus audiencias en Europa.
y algunos de ellos ahora van a Francia y otras partes de Europa, donde sus cómics han sido publicados en francés y otros idiomas. Así que la diferencia en el pasado era de formato, pero eso ha cambiado ahora. Y otra diferencia es que son muy parecidos al manga. Buena parte de la apariencia de los personajes de verdad son muy parecidos a los personajes del manga. Así que hay un montón de imitación del manga en los cómics japoneses. Lo mismo en la animación. China es el más grande productor de animación en el mundo. La última vez que revisé, ellos estaban produciendo 22 o 23 mil minutos de animación al año. Un montón de eso, hay algo de animación buena, pero un montón de eso es lo que yo llamo comida chatarra de animación. Es demasiado rápida, se produce muy rápidamente. Nosotros tenemos en Estados Unidos algo de eso también, y mucho de esa animación no tiene buenas historias. Pero alguna de esa animación ha venido también desde los escritores de cómics. Así que pienso que esas son las grandes diferencias. Las historias, bueno, no veo historias de superhéroes, pero sí veo historias acerca de los guerreros de la antigüedad, de los viejos guerreros de China. Hay un montón de ese tipo de historias. Y ves también un montón de historias sobre chicos y chicas que son cómics hechos para la gente joven, y también algunos ejemplos de novela gráfica. Dijiste algo muy interesante sobre los superhéroes, pero yo tengo la sensación de que los superhéroes son un producto únicamente que se puede producir únicamente a partir de la historia y de la forma de ser de Estados Unidos, creo yo. No, los superhéroes se han ido también a otros países. No son tan exitosos como Superman, Batman y los otros Man, pero también hay superhéroes en el Medio Oriente, en Egipto hay una empresa, y hay un montón de países que tienen sus propios superhéroes, que también han tomado otras formas. Y pienso que, pero hasta hace poco tiempo, hasta la novela gráfica, la mayor parte de lo que veíamos en Estados Unidos eran superhéroes. Pero si te vas hacia atrás, 50, 60 años, había una variedad mucho más amplia, yo creo, en los cómics estadounidenses. Tenían cómics de romance, cómics de detectives, cómics de crimen. Tenías todo tipo de géneros. Pero los superhéroes son los dominantes. Tú has estado en varios lugares, en Europa, en Estados Unidos, y conoces también la producción de tu país y quizás de muchos países de Latinoamérica. ¿Cómo estamos respecto del mundo? ¿Hay una producción diferente, propia, que rescata elementos identitarios latinoamericanos de forma importante o no? Hay de todo. Pasa con los cómics entre nosotros latinos, algo que pasa en muchos otros campos también, que nosotros no sabemos lo que pasa, el problema de la comunicación entre la producción, digamos, latina en general. Y pasa ahora hay un fenómeno muy fuerte que son las colaboraciones. Entonces, cuando yo digo que hay de todo, es porque tanto hay autores y investigadores que se van más para el lado de las identidades locales, rescatar historia de un país o la historia que no fue contada oficialmente. Entonces, mirar la mirada para adentro, eso pasa mucho, pero también, sobre todo después de la web, trabajos colaborativos. Entonces,
Un dibujante chileno puede hacer una colaboración con un tipo de Francia o de España que le va a ilustrar o va a escribir el guión, algo así. Entonces, de una manera también se borran o se mezclan más las identidades. Y la producción, y lo que uno podría decir, eso es producción sudamericana o latinoamericana, ahora los límites están un poco más borrados, mismo yo diría, ¿no? Algo interesante de lo que dijiste, esto de la colaboración de un chileno o de una chilena con una peruana, con un argentino, pero nos pasa que con Brasil hay un problema, una barrera enorme, ¿no? Tenemos un idioma diferente y ustedes tienen una cultura que es muy autosustentable en sí misma y que nos deja entrar y nos sale mucho de Brasil. Sabemos, yo tengo afortunadamente grandes amigos dibujantes en Brasil, pero sabemos muy poco de la producción de brasilera y hay poca producción de otros países editadas en Brasil también. ¿Cómo ves ese fenómeno? Bueno, ¿Lo has podido palpar? Yo veo con mucha tristeza, para empezar. Siempre que veo dos latinos charlando en inglés entre ellos, eso me hace sufrir, porque hay una diferencia, obviamente, entre portugués y español, pero no es tan grande como entre... Se puede comprender, sí. No es como portugués y inglés. Exacto. Y no tenemos ningún problema... No tenemos problema aquí para escuchar, digamos, música de Estados Unidos. Sí. Y todo el mundo sabe cantar. ¿Pero por qué no colaboramos más? ¿Y por qué? Me parece que eso sería como que algo que se quedó de la mentalidad del colonizado. Que buscamos todos, y Brasil con mucha fuerza, una metrópolis para mirar. El otro no es el otro geográfico que está cerquita de mí, el otro está más allá, Estados Unidos o Europa, entonces parece que estamos todos mirando en una dirección que no es la nuestra. No digo la que deberíamos, creo que la mirada más interesante es la que puede mirar todo, ¿verdad? Que hacer un 360 grados, así como un recorrido completo, pero eso en realidad pasa mucho, que no sabemos. La cosa del idioma a veces me parece como que una excusa entre nosotros y que nos sirve, que nos conviene también de alguna manera, o que no nos conviene tanto, pero conviene a los que buscan producción barata, de mano de obra barata. Claro. Porque claro, pareciera ser que en Brasil hay mucha producción de mano de obra barata para Estados Unidos, por ejemplo, justo. Pero hay producción potente, poderosa, independiente en Brasil que no esté mirando hacia esos países o que por lo menos produzca para su propio país. ¿Cómo pasa en otros campos? Y yo podría dar el ejemplo de la música también. Sí, la respuesta es sí, hay una producción bastante buena, bastante grande y que ahora, como decía John, que también a veces tiene más visibilidad por el camino de la universidad, porque llega un investigador y le da visibilidad, la visibilidad que un otro no va a tener si no está a trabajo de DC o de Marvel. Sí, el trabajo de investigación ha sido muy importante, ¿eh? Sí. John, ¿se puede decir que en el humor, en el mundo pasó algo después de Charlie Hebdo? ¿Qué cambió? Tú mañana dictas una charla que tiene que ver con el humor. ¿Hay algo que pasó ahí? ¿Qué significó? ¿Hay un antes y después de ese triste hecho en Francia? No lo sé. No creo que haya sido por esa masacre que las cosas han cambiado. Pienso que el problema de las viñetas políticas está relacionada con otros asuntos, más que con la masacre. Lo que yo veo ahora con los dibujos políticos en los Estados Unidos y en buena parte de Asia, yo veo que hay pocos y que no son muy visibles. Antes, en Estados Unidos había un par de cientos de dibujantes de política trabajando. Yo creo que hay hoy solo unos 40 trabajando en periódicos como miembros del staff. En Taiwán, en Corea del Sur, en Japón, estuve en esos países hace pocos meses. Tú veías periódicos sin viñetas políticas ahora. En Japón hay 3 grandes diarios: Asahi, Mainichi y Yomiuri.
Yumiyori solía tener viñetas políticas y solía tener un festival internacional de viñetas. Todo eso se terminó. Solo uno de los 3 grandes periódicos todavía tiene viñetas políticas, que es Mainichi. Y en Taiwán ves el mismo tipo de cosas. Yo compré los diarios para ver sus editoriales o sus viñetas políticas y no tenían. No estaban ahí, en la mayoría de los diarios. Hay un número de razones para esto. Una es que es más barato usar viñetas de una agencia que tener a un dibujante propio en el staff. Porque el dibujante de staff tienes que pagarle beneficios laborales y un sueldo más alto. Pero si tomas las viñetas de una agencia, lo haces por un precio mucho más bajo. Esa es la razón número 1. La número 2, los periódicos están muy preocupados acerca de las consecuencias legales. Están preocupados de ser demandados por difamación. Así que ellos no tienen viñetas políticas o las toman de una agencia, porque así no tienen que tener que ver con los asuntos locales. Y la tercera es que los diarios están cayendo en número. No hay muchos ahora. Así que muchos dibujantes tienen que encontrar nuevos territorios y los encuentran en algunas formas más interesantes. En Taiwán, estuve ahí en febrero, un viñetista político ahora coopera con los negocios locales y él gana dinero vendiendo los derechos de un mural en el pueblo, en la calle, y él toma esas imágenes y las pone como paquetes. Así que si tú compras galletas de una pastelería, la pastelería tiene este paquete con este mural en la calle, con este negocio en la imagen. Así que el artista gana royalties por esto. En fin, no creo que la viñeta política vaya a morir. Creo que se va a ir, así como los cómics se han ido, en otras direcciones. Una dirección será la Internet, por supuesto, y también pienso que habrán otras formas, e irán encontrando otras formas. En Corea del Sur, algunos de los artistas están abordando temas políticos y sociales sobre las dictaduras y ahora escribiendo novelas gráficas que son muy políticas acerca de esos eventos que la gente no había escuchado en aquellas épocas. Alguien me dijo que eso también está pasando aquí con las novelas gráficas en Chile. Exacto, mucho. La misma pregunta para ti, ¿cómo ves eso? ¿Hubo un cambio ahí? Porque ustedes tienen, por ejemplo, humoristas y dibujantes tan importantes como Laerte, que es muy importante, ¿no? En Brasil, y otros más que nosotros hemos podido conocer. ¿Qué pasa con ese tema, con el humor, con la historieta como mensaje también, como importante, si se quiere, ¿no? Esos grandes mensajes que a veces algunas historietas comunican. No digo que ese es todos te van a hacer eso, ¿no? Por supuesto, también una historieta, un cómic de entretención también. Pero ¿qué pasa con esa historieta que quiere contar cosas, como la de Joe Sacco, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con ese mundo en esta era de Trump 2019? Y pasa, y antes mismo, para citar otra vez el ejemplo de Charlie Hebdo, yo, por lo que veo, me parece que, al principio un efecto algo de autocensura, entonces, sin embargo, yo conocía a la gente de Charlie y algunos de los que se fueron, entonces para mí, por ejemplo, cambió que yo por algunos meses me parecía que me iba a pasar algo porque yo tengo un artículo que está en la web
con las caricaturas del profeta. Entonces yo pensé, bueno, si algún loco tiene acceso a eso, está mi firma y todo, y yo pensé, ahora va a pasar algo. Entonces, ese efecto directo se de produjo. terror en mí, sí, yo en Río y pensaba que me va a caer una bomba de Estado Islámico en la cabeza a cualquier momento. Entonces pasa eso a uno en primer momento como que una autocensura. Yo pensé, no voy jamás a escribir sobre temas polémicos, pero igual después, pasado el primer impacto, digamos, yo seguí haciendo investigaciones, incluso publiqué otro artículo con imágenes polémicas también. Entonces, sí, y entre dibujantes y la gente que produce los dibujos, me parece, por lo menos por lo que veo en Brasil, que hubo casi como un movimiento de acercarse más en colectivos, en agencias de protección unos con los otros, porque, bueno, muchos tuvieron problemas con la justicia después de Charlie, porque una onda que nada se puede más decir, no se puede hacer eso, aquello. No sé, ahora muchos dibujantes están como que trabajando unidos, y ahora justo en Brasil la situación fue Trump, pero lamentablemente yo podría ser también nuestro Trump tropical, que sería Bolsonaro. Sí. El señor que ahora ocupa la presidencia. Y que está, cuando vean este programa ustedes, esta semana que estamos aquí, él va a estar acá en Chile. Paradojalmente, ojo, atención, hoy día tenemos, acá en Santiago tenemos a ustedes dos. Sí. Paul McCartney, Chuck Norris y Bolsonaro. Mira. un círculo así, sí, bastante vamos de McCartney hasta la extrema derecha. Entonces ahora, obviamente, con lo que pasa con Trump y con su versión tropical Bolsonaro, es todo un contexto que no está favorable para los dibujantes. Entonces, desde el gobierno de Bolsonaro tiene que 3 meses, ni eso siquiera, porque empezó el 1 de enero, y muchos dibujantes ya tuvieron problemas, avisos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Avisos de qué? ¿De parte del Estado? De parte del Estado, que si siguen así van a tener problemas. Incluso el ministro, ahora no sé si me equivoco, creo que fue el ministro de Comunicación, que intentó poner a una justicia, y los otros tuvieron que unirse para ayudarlo. Entonces, son cosas bastante concretas. Sí, parece que la censura funciona con los dibujantes de humor, es al revés, con mayor fuerza quieren hacer su trabajo. Exactamente, y ahora empezaron otra vez con eso, no se puede representar al presidente así, que no se puede representar algunas representaciones de Bolsonaro que lo hacían parecido con el Hitler. Okay. Eso se creó un tremendo lío, y bueno, tuvieron que explicar por qué, casi que tuvieron que pagar una multa. Por eso se pone más fuerte la movida entre ellos. Y se hace más inteligente el humor. Exactamente. La producción creció, la colaboración entre ellos creció. Entonces hay un aspecto bastante... yo soy bastante Foucaultiana por la referencia académica, y Foucault decía que en cualquier situación se puede, mismo en la más negativa, en el sentido negativo de no tener de censura, de cosas así, se puede producir lo que él llamaba una positividad, o sea, crearse algo. Y creo que el movimiento ese de unión, de cooperación, tiene todo que ver con eso. Es la parte de la positividad del momento feo y triste ese que se por lo cual pasamos. Sí. Y ojalá no sea muy largo. Claro. Quisiera agregar algo sobre Charlie Hebdo. Tú me preguntaste acerca de la influencia de Charlie Hebdo en el dibujo político. Yo pienso que los dibujantes políticos están siendo detenidos, han sido detenidos por gente como Trump y otra gente muy autoritaria. En las Filipinas, en Brasil, en Estados Unidos, en todos estos países ahora hay gente que se ha vuelto muy conservadora y a la derecha, y esta gente está promoviendo la censura de los dibujantes políticos. Y respecto a Charlie Hebdo, yo tengo un punto de vista un poco distinto de algunas personas, porque yo no veo ninguna razón de por qué Charlie Hebdo tendría que seguir teniendo al profeta Mahoma en la mira. Hay suficiente gente viva, hay suficientes demagogos en todo el mundo que puedes atacar.
Ataca a esa gente que de verdad nos está dañando ahora. Pero burlarse de un profeta, yo creo que no es necesario. Y creo que en lo que tienen que pensar los viñetistas es que tú tienes la libertad. Pero eso no significa que debas usar esa libertad. Si tú usas la libertad con responsabilidad, el editor de ese diario danés y los editores de Charlie Hebdo serían estúpidos si no supieran que esas imágenes iban a provocar enojo y tal vez heridas y muerte en otros lugares del mundo. Y yo creo que las viñetas danesas provocaron cientos de muertes de personas en manifestaciones en todo el mundo. Bueno, y los dibujantes pueden decir, nosotros no matamos a esas personas, ellos se mataron entre ellos mismos en las manifestaciones. Pero tú los provocaste, y no hay razón para provocarlos. Con una persona que murió y cientos de años atrás. Hay suficiente de eso. Ataca a Donald Trump, o el de Turquía, o el de Filipinas. Gente como esa. Esa es mi visión. Tiene que haber libertad con responsabilidad. Solo porque tú puedas decir algo no significa que lo debas decir. Es un tema muy difícil, muy complicado, sí. Oye, yo podría estar hablando más, ya llevamos 1 hora de conversación. Yo quiero agradecerles a ti. Un gusto y un honor, muchas gracias. Estar con ustedes dos acá, darles la bienvenida a nuestro país, que es una cita fructífera, que vean historietas chilenas, comic book chileno, Chilean Comic Books, ¿eh? Que puedan conversar con gente. Y espero, me imagino que los veré pronto en otro momento, en otro encuentro, en otro país quizás, o en sus propios paíes, quién sabe. Quería solo decir muchísimas gracias y es mi primera, bueno, para John también, nuestra primera vez en Chile y yo he visto ahora solo un poquito de la ciudad, pero estoy encantada, así, con todo, con la ciudad misma, con el espacio urbano, con la manera como la gente ocupa el espacio ese. Acá estamos en un edificio donde eso pasa mucho. Y con la amabilidad y todo, la gente, estoy encantada, sí, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Estoy feliz de que ustedes tengan este programa. Están haciendo que la gente esté atenta acerca del arte del cómic. Así que felicitaciones. Thank you very much, muchas gracias. Y a ustedes también les damos la gracia con Gabriel Raceto detrás de las cámaras, Hugo Hinojosa que anda por ahí, que hizo posible que ustedes dos estuvieran con nosotros. Y a ustedes los vemos todos los jueves, sí, en el fanpage del Ciudadano, en un nuevo programa de Viñetas del Fin del Mundo. Muchas gracias.